Bien, hoy día el título de la predicación se llama Perdonando de corazón a nuestro prójimo y tiene que ver con todo lo que hemos venido enseñando ya al menos 3 semanas firme, cada miércoles, cada domingo en la primera reunión, en la segunda reunión también, va todo enlazado lo que Dios nos ha estado hablando. Y cuando yo me pongo a analizar por qué Dios envía este mensaje primero de los labios de la pastorcita, ¿verdad? Que cuando estábamos en el Bienvenido a la Viña, ella recibe de parte de Dios comenzar a compartir esto del perdón y luego la línea se mantiene de este ciclo de enseñanzas. Entiendo que Dios nos quiere hablar de crecer, de madurar en Él, de no tener una vida de esclavitud emocional, sino que entender que nosotros como cristianos debemos ir creciendo en Cristo. Que pasan los años y decimos, llevo 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, o estoy recién partiendo, me convertí hace 1 año, 2 años, estoy conociendo a Jesús. Pero el Señor siempre quiere que nosotros vayamos creciendo en madurez espiritual. Y para crecer en madurez espiritual necesariamente necesitamos usar herramientas que están en la palabra de Dios, que nos liberan de conductas pecaminosas que teníamos en nuestra vida anterior. Entonces, si antes de Cristo nosotros acostumbrábamos a hacer todo lo que se suele hacer en el mundo, ¿verdad? Que si alguien me hace ojo por ojo, diente por diente, si alguien me hace algo, yo le hago una peor zancadilla, ¿verdad? Ojalá que me las pague más fuerte. Y nosotros venimos con esos patrones de comportamiento, pero el Señor nos trae a su reino y nos dice, hijo, hija, en mi reino las cosas se hacen de forma diferente. En mi reino tienes que aprender patrones de comportamiento diferentes que seguramente te van a desafiar, que seguramente te van a confrontar porque no estabas acostumbrado a hacerlo de esta manera, pero que cuando tú los tomas y los vives y los encarnas y los obedeces, trae libertad a tu vida. Y cosas que te ataron por mucho tiempo en lo emocional, con tus padres, con gente cercana, con personas que se relacionaron contigo y quebraron tu confianza hacia ellos por situaciones difíciles que pasaron en tu niñez, en tu adolescencia, en tu adultez. Dios te dice, si tú ocupas los principios del reino de Dios, vas a ser libre y vas a poder crecer en Cristo y no quedar pegado y estancado con cosas emocionales, con trabas, con ligaduras del alma que tienes con otras personas. Entonces yo veo a Dios enseñándonos esto porque nos quiere hacer libres. No quiere que vivamos esclavos emocionalmente de nada, atados emocionalmente con otras personas que no hemos perdonado, sino liberarnos y que podamos vivir una vida en libertad para adorar, para amar a otros, para servir a otros y no arrastrar cargas innecesarias en nuestro caminar con Cristo. De hecho, la Biblia dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso, de todo lastre, de toda cosa que esté en nuestra vida y que nos impida correr libremente hacia Cristo. Entonces, cuando yo me despojo de estas cosas y voy botando una carga y otra carga y voy corriendo hacia Cristo, cada vez mi carrera se va haciendo más ligera y cada vez me voy acercando más a Cristo y no voy con esos pesos que son innecesarios. Dios no quiere que vayamos con pesos innecesarios corriendo esta carrera que tiene como meta Cristo. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos. Entonces yo veo a nuestro Padre tratando de hablarnos esto que penetra hasta lo profundo para sanar nuestro corazón. Y lo que hemos hablado hasta el momento es el perdón a otros, ¿verdad? Por los pecados que ellos han cometido en contra nuestra. También se ha hablado de pedir perdón a otros por los pecados que nosotros hemos cometido porque, querida familia, y me incluyo por supuesto, no somos blancas palomas. La única blanca paloma perfecta es el Espíritu Santo. Nosotros cometemos errores, nos equivocamos, etcétera. Ya todos sabemos bien en qué nos equivocamos y podríamos decir una larga lista como un papiro de cosas que cometemos en contra de otros. Entonces, lo segundo es pedir perdón a otros, agachar el moño, doblegar mi orgullo e ir y pedir perdón a quienes he dañado. Y tercero, hemos hablado del perdonarnos a nosotros mismos, porque si Dios nos perdona,
No somos nadie nosotros para seguir culpándonos por algo que Dios nos perdonó y que la Biblia dice que Dios echa en lo profundo del mar nuestro pecado. Si Dios ya nos perdonó, nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón, el Señor nos perdona. Y tenemos que tomarnos de ese perdón, pero perdonarnos a nosotros mismos y decir, ok, voy a seguir avanzando hacia Cristo. No me voy a quedar pegado en esto, voy a seguir avanzando hacia Cristo. Él es mi meta. Tengo que poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador o perfeccionador de mi fe. Entonces no me puedo quedar pegado y yo siento a Dios como, no se queden pegados. Vamos, hijitos, vamos, hijo, hija, vamos. Avanza hacia Jesús y corre sin pesos en tu vida. Y algo que me gusta mucho sobre estas cosas es que el perdonar a otros, el pedir perdón a otros y el perdonarnos a nosotros mismos no tiene que ver con nosotros. No es algo humanista. No es que somos buenas personas y vamos a perdonar a otros porque qué bueno Carlos que perdona aquí. No es algo humanista, es algo que se fundamenta en el perdón de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando yo comienzo a entender esto y comienzo a leer pasajes como Mateo, donde se habla, Mateo 18, donde se habla del perdón, o leo acerca del Padre Nuestro en Mateo 6 y comienzo a ver ese perdón de Dios que es tan constante. Cualquier persona que se arrepienta, le pida perdón a Dios por sus pecados, Dios lo perdona. Dios no dice, a ver, déjame pensarlo un poco, a ver, déjame ver tu historial de pecados. No, mira, este no te lo puedo perdonar. Dios no hace eso, Dios nos perdona. Entonces, cuando estudiamos estos pasajes nos damos cuenta que el perdonar a otros, el pedir perdón a otros y perdonarnos a nosotros mismos está basado en el perdón de Dios. Entonces Dios nos dice, así como yo te perdono cuando tú te arrepientes, yo quiero que tú también tengas la misma actitud hacia los que cometen pecado contra ti. Pero Señor, es que no quiero, es que si tú supieras lo que me hicieron, no me estarías diciendo esto. Y Dios te dice, a ver, ¿cuántos pecados cometiste ayer? 10. ¿Y hoy día? 15. Subiste. Bueno, todas las veces que tú me pides perdón, yo te perdono. Entonces, de la misma manera, yo necesito que tú tengas gracia y misericordia con los que te ofenden. Es Dios enseñándonos lo mismo que Él hace con nosotros. No es pidiéndonos algo que Él no hace. Él primero hace esto, nos perdona y nos dice, yo quiero que tengas el mismo corazón misericordioso a quienes te dañan. Por supuesto que es un desafío, por supuesto que es confrontacional, pero Dios es Dios. Dios es Dios y Él demanda de nosotros eso. Entonces, todo lo que podamos hacer relacionado con el perdón está primeramente relacionado con el perdón de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando tengo esa mirada de que es Dios primero quien me perdona y me limpia de toda mi maldad, entonces, si yo tomo eso, lo creo, lo vivo, recibo su perdón por fe, no me va a ser tan difícil perdonar. Porque voy a decir, Señor, así como tú tienes gracia todos los días conmigo, me pides que yo libere a aquellas personas que yo tengo atada emocionalmente a nivel de mi alma. Fíjense lo que dice la palabra en 1 de Juan 1, del 8 al 9. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, que ahí está el confesar, el arrepentirnos, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Lo único que nos pide Dios es que confesemos nuestro pecado, que nos arrepintamos delante de Él en oración. Señor, perdóname por esta actitud. Señor, perdóname por esto que hice. No sé, quizás no te había pedido perdón antes, pero vengo delante de ti y te pido perdón por esto. Y Dios, que es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ese es el corazón que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así es la misericordia de Dios en Cristo. Amén. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y esa es la verdad central del Evangelio. Esta cruz que tenemos acá no es un adorno, es un recuerdo de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros.
Y como algunos predicadores dicen, la cruz tiene estos dos ejes, vertical y horizontal. Vertical porque es mi relación con Dios y horizontal porque es mi relación con las personas. Entonces, así como Dios me perdona en este eje vertical, yo también tengo que extender perdón en un eje horizontal, relacional, con aquellos que me han dañado. Y ese es el Evangelio. Hay una parábola en Mateo 18, del 21 al 35, que es la parábola del siervo despiadado, del siervo que no tiene piedad. Es un siervo cruel y duro que no tuvo piedad de su prójimo. Jesús habla sobre el perdón de Dios y el perdón que nosotros debemos extender a otros en esta parábola. Se habla de un rey que simboliza, por supuesto, a Dios. Ahí está la imagen, ¿verdad? Que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía miles y miles de monedas de oro, que en el literal dice 10.000 talentos. Para esos tiempos, 10.000 talentos era algo impagable. Sabían que, bueno, estuve revisando porque dice 10.000 talentos, ¿cierto? Entonces uno no sabe cómo interpretar eso. Pero en esos tiempos, la provincia más rica, que era la provincia de Galilea, el presupuesto de esa provincia eran tan solo 300 talentos. No sé si me siguen. El presupuesto de la provincia más rica en esos tiempos, que era Galilea, era de 300 talentos. Y dice aquí Jesús hace una exageración. Él utiliza un lenguaje para que todos sus oyentes quedaran así congelados, asombrados. Este hombre le debía 10.000 talentos, es una cantidad increíblemente superior a la cantidad que tenía una provincia entera, que incluso era la más rica. ¿Cómo ese hombre le iba a pagar eso al rey? Díganme ustedes. No podía. Era imposible. De hecho, hay hasta cálculos que hacen algunos escritores y dicen que son 164.000 años de trabajo. ¿Cómo alguien en esta vida tan corta, efímera, podría llegar a pagar eso? Es imposible. Entonces, cuando Jesús dijo 10.000 talentos, todos quedaron asombradísimos. ¿Cómo iba a pagar eso? Imposible. Jesús estaba diciendo que la deuda que tenía ese siervo era mayor que cualquier deuda terrenal posible. Como no podía pagar esa deuda con dinero, fue sentenciado por el rey a pagar, siendo vendido él con toda su familia y sus bienes. Ahí atrás sale una mujer y los hijos. Qué terrible el cuadro. Y fíjense que eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo en la parábola de nuestros pecados. Nuestros pecados son tan altos, tan grandes, que no hay cómo pagarlos. Por eso dice la Biblia que no hay ningún justo. Nadie puede venir delante de Dios y decir, Señor, llévame al cielo, por favor, porque yo cumplo con la ley, cumplo con todos los mandamientos, al revés y al derecho, así que, no sé, deberías sentirte orgulloso de tenerme conmigo al lado ahí de San Pedro, de Abraham, de Sansón y todos los generales de la fe. No podemos, nadie cumple el estándar. Son estos 10.000 talentos, más grandes que una provincia y todo el presupuesto de aquella época, que simplemente no se pueden pagar. Por eso tuvo que venir alguien a pagar esa cantidad tan grande por cada uno de nosotros en la cruz. Jesucristo. Amén. Sucede que este siervo que le debía tanto, que no se podía pagar, se postra y le pide misericordia al rey, es decir, a Dios. Y este rey tiene misericordia de él y extiende su gracia y le perdona la deuda impagable y lo deja libre. Es lo que Dios hace con nosotros cuando perdona nuestro pecado. Nos deja libre. Leímos recién. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahí estaban los 10.000 talentos de deuda de pecados, que era una cantidad gigantesca, que gracias a que Jesús vino hace 2.000 años, puede ser pagada. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos han recibido el perdón de esa deuda? Cada uno de los que estamos acá, que hemos puesto nuestra fe en Él.
Esto también es para agradecer a Dios y darnos cuenta de la magnitud que se nos perdonó. Entonces el rey tiene misericordia de él, pero sucede lo siguiente. Ahí está la imagen. Pero al salir de allí, de la presencia de este rey, de la presencia de Dios, este siervo encontró una persona que le debía solo 100 monedas de plata, 100 denarios. No quiso perdonarlo. Esta persona le rogó que le tenga paciencia y que le pagaría todo, pero él no quiso y lo echó a la cárcel hasta que le pagara todo. Y después viene este verso. Entonces el Señor, es decir, el rey, mandó a llamar al siervo, que le dice: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor, el rey, lo entregó a los carceleros, a los verdugos, para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, qué tremendo esto, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¡Wow! Esa palabra de Dios que penetra hasta los tuétanos, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, hasta lo profundo, hasta la médula. Así los tratará mi Padre Celestial, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Si nosotros comparamos esto, porque es interesante ver las magnitudes, los 10.000 talentos, dice que el otro le debía 100 denarios. Si nosotros pasamos los talentos a denarios, equivalen a 100 millones de denarios. Es decir, nosotros tenemos esa relación. 100 millones de denarios, que son los 10.000 talentos, que es lo que Dios perdonó a nosotros, versus solo 100 denarios, que son las ofensas que otros nos hacen a nosotros. Esas son las magnitudes que Jesús utilizó para contar esta parábola. ¿Qué les parece? ¿El Señor les habla? ¿Nos habla? Las ofensas que podamos recibir de otros, por muy duras que sean, por muy difíciles que sean, si lo comparamos a todo lo que Dios nos perdona, simplemente no hay rango de comparación. Por eso es que Dios nos dice, así como yo te perdono, necesito que tú perdones. Porque si yo sumara todos los pecados que cometes toda tu vida, los 80 años de vida que te dé o lo que sea que yo te dé aquí en la tierra, y sumamos todos los de todos los días por 365 días del año, etcétera, y sacamos un total, son toda esa cantidad. Y aquellos que te hacen daño son solo 100 denarios. Es heavy. Es heavy. Entonces, nosotros podemos preguntar, Señor, ¿por qué debo perdonar a mi prójimo todas las veces que sea necesario? ¿Por qué 70 veces 7? ¿Por qué? Y Dios nos responde, porque así yo te perdono todas las veces que tú te arrepientes de tus pecados. Y nos hace un jaque mate. Y hasta ahí llegamos. No podemos argumentar más. Hasta ahí llegamos. Siempre Dios hace lo mismo. Cuando nos arrepentimos, Él nos perdona, nos libera. De la misma manera nos pide que tengamos esa actitud de perdón por aquellos que pecan contra nosotros. Pedir perdón a otros por nuestras ofensas también es un reconocimiento de nuestras faltas y nuestras conductas que están mal. Perdonarnos a nosotros mismos es decir, Señor, mira todo lo que me perdonaste, 100 millones de denarios de pecados, yo me perdono a mí mismo, Señor. Tenemos entonces que aprender a habitar en el perdón, como nos enseñaba nuestro hermano Nelson Morillo el miércoles, habitar en el perdón. No es algo puntual, es algo que yo voy practicando constantemente, de la misma manera que Dios va haciendo eso con nosotros cada vez que le pedimos perdón. Entonces no es puntual, es cada vez que sea necesario. Ahora, yo no sé si en estas semanas que hemos estado hablando acerca del perdón, algunos de nosotros diga, ¡ay, que me cuesta!
Es que estamos en la administración y estoy a punto de decirlo, pero no me sale. Y es como que pasaron las semanas, pero todavía sigo con algo acá adentro. Me hierve. Algo que tengo adentro no me deja perdonar. No sé si a alguien le ha pasado. Levanten los pies. Y creo que la clave de eso, para todos aquellos que estemos con eso ahí como atrapados, atorados, no logro ser libre, no logro perdonar. A pesar de las palabras, a pesar de la prédica, a pesar de los versículos, a pesar de los denarios, a pesar de todo, creo que la clave está acá. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón. Perdone de corazón. Perdone de verdad. Perdone de manera consciente. No perdonar quizás por ¿cómo decirlo? Como algo robótico, porque algo lo tengo que hacer nomás, por cumplir. No, perdonar de corazón, con conciencia, con voluntad, doblegando mi voluntad a la voluntad de Dios, perdonando con todo mi ser a esa persona. Entonces, si sentimos que aún no hemos podido ser libres de ciertas cosas, puede ser porque estés perdonando de palabra, pero no de corazón. Entonces, esa es la pregunta esta mañana. ¿He logrado perdonar de corazón a mi hermano en la fe? Si he tenido algún problema con algún hermano en la fe. ¿He perdonado de corazón a esta persona que quizás no es un hermano en la fe, pero me hirió? A este familiar, a mis padres, a alguien cercano que dañó mi confianza hace mucho tiempo atrás. ¿He logrado perdonarlo de corazón? Perdonar de corazón es perdonar con toda nuestra mente, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, es rendir nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios y extender perdón. No es solo decir, ya te perdono, ya listo, ya pasó, ya, demos vuelta a la página. No, es un perdón súper consciente. Yo me atrevería a decir que es hasta detallista. Y les tengo un ejemplo. Un modelo de oración. Señor, yo perdono a, pones el nombre de la persona, por esta situación y todas las que vengan a tu mente, muy detalladamente. Es un perdón de corazón que es consciente de lo que estamos haciendo, tomándole el peso a lo que estamos haciendo. Entonces lo perdono por esto, todo lo que venga. Y luego, fíjense, esto me hizo sentir así. Porque a veces decimos la ofensa, pero no estamos haciendo la introspección de qué me pasó con esa ofensa. Entonces, como no hago la introspección y lo hago rapidito nomás, tengo que hacerlo consciente, familia. Entonces, tengo que también procesar qué me hizo sentir esa situación. Me hizo sentir esto. Y luego lo dejo libre. Y corto toda ligadura de mi alma con él o ella en el nombre de Jesús. Amén. Los que han ido al bienvenido conocen un poco esta oración. Pero es un modelo donde identificas a la persona, identificas cuál es el pecado que esa persona cometió hacia ti y qué te hizo sentir ese pecado. Entonces es una oración y declaración específica, en detalle. Yo puedo decir este ejemplo, ya lo he dicho muchas veces, pero cuando yo perdoné a mi papá, yo tuve que decir esto. Yo perdono a mi papá, Pablo Moya, si no está viendo ahí, no creo, por haberme abandonado cuando yo era pequeño. Esto me hizo sentir huérfano, sin valor, desechado, sin importancia, desprotegido, como niño. Lo dejo libre y corto toda ligadura de mi alma con él en el nombre de Jesús. Amén. Y yo oré eso. Me demoré 1 minuto, 2 minutos y mi vida cambió. Luego lo pude conocer. Luego supe que éramos 7 hermanos. Luego busqué a todos mis hermanos. Le hablé del Señor. Una locura. Una restauración que hizo Dios a través de perdonar 1 minuto. Gloria a Dios, porque
Eso es Él. Eso sucede en nuestras vidas cuando nosotros tomamos el principio bíblico y lo encarnamos, lo llevamos a la práctica y dejamos de tener el versículo aquí y lo pasamos a la práctica. O dejamos de tenerlo en la Biblia, solamente ahí, y lo llevamos a encarnarlo. Y Dios hizo cosas locas a través de ese perdón. Voy a escribir un libro. Entonces, ¿cómo puedo saber si realmente he perdonado de corazón? Si al recordar la situación ya no hay asociado un sentimiento de dolor, amargura, tristeza, enojo, rabia, deseo de venganza. Si yo soy capaz de recordar lo que pasó y no hay asociado un sentimiento de todo eso que dije, entonces tú ya estás libre. Pero si cada vez que recuerdas la situación está pegado, no hay forma de soltarlo, ese sentimiento de amargura, de enojo, de rabia, entonces significa que aún falta procesar eso con el Señor. Y aún falta perdonar de corazón a tu hermano. Ese es un indicador. Entonces piensa, ¿hay alguna situación que cuando tú piensas o ves a la persona, está asociado eso, ese sentimiento ahí? Necesitamos perdonar de corazón. Para algunos puede que el perdonar de corazón sea un momento puntual. Para otros puede que requiera un proceso de perdonar constantemente hasta que eso se vaya. Pero sea cual fuera el caso, al orar al Señor y entregarle esto, el Espíritu Santo empieza a orar. Así que lo mejor que podemos hacer es dejar que el tiempo siga pasando y poner en práctica la palabra. Ya sea que te sea fácil perdonar y que sientas que perdonaste corazón al tiro y después recuerdas eso y ya no está asociado nada, ningún sentimiento complicado, ni amargura, ni dolor, o que te lleve un tiempo perdonar, pero el tema es comenzar a hacerlo para que el Señor nos libere. Amén. Y además que eso va a traer gozo de que tú vas a saber que estás haciendo la voluntad de Dios al perdonar a esa persona. Estás siendo obediente. Para otros puede ser que haya enojo. Y como hay enojo, te cuesta perdonar. Como hay un enojo por la situación, te cuesta soltar ese enojo. Conversaba con alguien en la semana y me decía que tenía sentimientos de enojo por una situación que había vivido y eso lo llevaba a buscar maneras de devolver mal por mal. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Que cuando alguien nos daña, nuestro corazón inmediatamente, yo me lo voy a pagar. Voy a cranear la forma de que me las pague. Y es posible que el enojo alojado en nuestro corazón no nos permita perdonar de corazón, porque no lo queremos rendir a Dios. ¿Se dan cuenta que la palabra dice que mía es la venganza, yo pagaré? Dice el Señor. Y que también Él es el juez y que no debemos juzgar a otros para no ser juzgados. Porque si juzgamos a otros, el que nos juzga es Dios, por estar juzgando a otros, siendo que nosotros también cometemos pecado. Entonces, cuando no queremos soltar ese enojo, es como que le estamos diciendo a Dios, yo voy a vengarme. Tuya no es la venganza, yo voy a cobrar venganza. Estamos siendo altivos de corazón y rebeldes y soberbios y orgullosos y diciéndole, no confío en entregarte este dolor a ti y este enojo a ti, porque yo me voy a encargar de cobrar justicia. Por eso es tan sutil el tema del enojo. El enojo en sí no es malo. Es lo que tú haces con el enojo lo que puede ser malo. Fíjense lo que dice Hebreos. Dice, busquen la paz con todos. Busquen vivir en paz con todos. Si a alguien le hace algo, perdonen. Si alguien te dijo algo que no te pareció algo, habla con la persona, muéstrale su error, pero perdónalo. Busca vivir en paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Cuando tú tienes raíces de amargura, enojo, no tan solo te afecta a ti, afecta a los que están a tu alrededor. Tu familia, tus hijos ven que tú andas mal, tu esposa ve que tú andas mal, los que te rodean, tus amigos te dicen, oye, ¿qué te pasa? No estás igual que siempre, ¿qué sucede?
Y ese enojo reprimido comienza a pasarte la cuenta. El enojo es una fuerte emoción o sentimiento de disgusto y por lo general una contrariedad por un sentimiento de agravio o insulto que alguien hizo contra ti. Es una reacción ante algún suceso o situación de la vida que nos causa irritación, frustración, dolor u otro disgusto. La Biblia dice que Dios se enoja también por el pecado, por la injusticia, por no tener misericordia. Dios se enoja por causas que son correctas. El tema es cuando nosotros acumulamos el enojo y eso nos pasa la cuenta. Fíjense lo que dice acá ahora Efesios. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. No nos mintamos entre nosotros. Basta de eso. Esas son conductas del mundo. Hablemos la verdad. Si sucede alguna situación entre hermanos, vamos a tener que acercarnos, poner la cara frente al otro, que eso es encarar, ¿cierto? No es tirar la choreá. Encarar es poner la cara frente al otro y hablar. Oye, mira, tal cosa pasó, necesito decirte que eso me afectó. Aprender a hacerlo. Cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si se enojan, o sea, enojarse no es malo. Hay situaciones que te pueden enojar, pero dice, si se enojan, no pequen, porque el enojo te puede llevar a pecar. Los esposos, el enojo entre ustedes dos los puede llevar a pecar el uno contra el otro. Por eso hay que hablar en un momento adecuado, sin que haya estrés, irritación, tengan hambre o tengan sueño, porque ahí si conversan en ese rato es la fórmula perfecta para terminar discutiendo. Tienen que hablar no cuando estén cansados o cuando tengan hambre, por favor. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol, que el día se ponga, que termine el día aún estando enojados. Traten de hablar sus situaciones. Y si están ya muy enojados y es tarde y tienen sueño y están irritables, bueno, digan, ya, vamos a hacer un alto al fuego, vamos a hablar mañana cuando esté tranquilito todo, cuando hayamos tomado desayuno y no tengamos hambre. Y por ahora, hagamos las paces. Y mañana hablamos las cosas y arreglamos. ¿Ya? ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén, hermana? Ya, amén. Pareciera, esto me suena conocido, como que lo voy a explicar. Ok, no dejen que se ponga el sol estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Es decir, si damos rienda suelta a nuestro enojo, podemos pecar y en ese pecado el diablo viene a robar, matar y destruir. Y enemistar al matrimonio, enemistar a los hermanos, enemistar las relaciones dentro de la iglesia y él feliz porque se metió dentro y no está atacando afuera. Está atacando desde adentro, feliz. Y nosotros le ayudamos encima. Hace algunos meses supe que había un familiar que estaba tramitando unos permisos para quedarse con propiedades de mi familia, de mi abuelo, cosas históricas de uso de mis tíos, de lugares donde yo fui criado. Y esta persona no es de la familia y se quiere quedar con todo. Y de hecho supimos que ya se quedó con varios terrenos. Eso me afectó. Y tuve que poner en práctica el perdón. Pero lo que más me afectó fue saber que había un familiar que dio el visto bueno para que todo esto suceda. Y era un familiar con quien yo compartí mucho, con quien era muy cercano y que creo que de toda la familia yo fui el que más compartí con esa persona. Entonces me dolió saber que esa persona dio el visto bueno para que todo esto se gestara en las sombras y se supiera recién el año pasado, cuando ya hay muchos terrenos que ya fueron traspasados a otro propietario, en fin. Entonces el Señor me habló a través de esto, de perdonar de corazón. Y yo dije, Señor, esto yo lo había dejado pasar, como que había dejado pasar la ofensa. Pero me doy cuenta que tengo enojo, porque encuentro que fue injusto. Entonces tuve que orar. Perdono por esto, lo que me hizo sentir, esto,
Lo dejo libre en el nombre de Jesús. Amén. Entonces esto es para todos, familia. A todos nosotros pueden suceder cosas que tengan que ver con estas situaciones y que tenemos que soltar. Ahora, hay dos formas de reaccionar al enojo. Uno es explosivo. Cuando nos hacen algo, explotamos. Somos como un rinoceronte que va y ataca, porque estamos enojados por lo que sucedió. Somos como un edificio que representa nuestra vida, que hay un escape de gas y una pequeña chispa hace explotar los vidrios, la edificación, y salta todo para todos lados. Personas que manejan así su enojo son personas que a veces les pasa el tema de que maltratan a otros verbalmente. Arrojan objetos, rompen cosas, hacen gestos groseros. Hay maltrato de diferente tipo. Estos patrones se forman con el paso de los años. Puede llevar a destruir relaciones significativas el procesar el enojo de esta manera. Y otros manejan el enojo hacia adentro. Son como puercoespines que se van hacia adentro. Y lo terrible de esto es que lo anterior era una explosión de enojo, esto es una implosión de enojo, es hacia adentro. Y lo peor de la implosión es que daña más que la explosión. Aquellos que somos, porque yo manejo el enojo implosivamente, nos vamos para adentro y aguantamos, toleramos, pero que cuando ya es mucho, el edificio se termina derrumbando. No sé cuántos son implosivos o cuántos son explosivos, pero los que sean implosivos me entienden. Nos vamos para adentro y después es tanto que el edificio se termina derrumbando entero. Se colocan dinamitas en una implosión de manera muy localizada, estudiada, y luego se activan esas dinamitas y el edificio colapsa en cosa de segundos. Y el explosivo, aunque deja la escoba, como un rinoceronte atacando, pero a veces esto es más perjudicial. Y es piola, es pa' callao. Entonces a veces puede ser que este enojo acumulado puede ser que no nos esté llevando a perdonar de corazón. Por eso tenemos que entregarles al Señor estas cosas. Gary Chapman dice que es el de los 5 lenguajes del amor, que también habla del enojo, dice, el enojo fue diseñado para ser un visitante, nunca un residente del corazón humano. Para que algo que fue injusto venga sobre ti, tú hables con la persona, extiendas perdón, pero nunca para que se quede contigo. Entonces lo que tenemos que hacer, familia, si nosotros identificamos todas estas cosas y vemos que aún no hemos perdonado de corazón a nuestro hermano, lo primero es admitir que tenemos esta situación. Admitir, Señor, es cierto, estoy acumulando enojo dentro de mí, me resulta difícil hablar con los demás del enojo que siento, sé que me estoy haciendo daño a mí mismo con esta actitud. Luego pedir ayuda a un pastor, pedir ayuda a un líder, a alguien que te pueda aconsejar, que tenga un nivel de madurez para aconsejarte, para escucharte, para orar por ti, para hacer un seguimiento y extender perdón sobre la persona, de corazón. ¿Me siguen con eso? Amén. Amén. Hay 2 textos y los músicos pueden subir, por favor. Hay 2 textos para terminar. Fíjense lo que dice Efesios 4, 31, 32. Dice, abandonen toda amargura, ¿qué más? Ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Recordemos las cifras: 100 millones de pecados, de denarios versus 100. Y después en Colosenses dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, esa es nuestra identidad, estamos en el reino de Dios. Revístanse entonces de afecto entrañable, de bondad, de humildad,
de amabilidad y paciencia. Es como Dios diciendo, yo sé que antes ustedes no hacían nada de esto, o muy poco, pero ahora que están en mi reino, revístanse, pónganse estas nuevas vestiduras de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que todos se toleren unos a otros. ¿Y qué dice? Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Y qué dice después? Jaque mate. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie, vamos a orar. Y quisiera hacer un llamado esta mañana. De todo esto que hemos hablado hoy día, de todo esto que hemos conversado, a mí me gustaría hacer un llamado para que podamos orar por ti. Si percibes, si sientes, si notas que no has perdonado de corazón a tu hermano, a alguien en la fe o a alguien que no es cristiano, y tienes eso atrapado ya por mucho tiempo, Dios quiere liberarte hoy día. Dios no quiere que tú sigas llevando esos pesos innecesarios 5, 10 años más. Dios quiere liberarte hoy día. O bien quiere comenzar un proceso de sanidad hoy. Pero ¿para qué vamos a demorarnos en tomar una decisión así si Dios nos está ofreciendo en bandeja esto? Entonces quiero hacer un llamado esta mañana. Si hay personas que tienen eso atrapado, que no han logrado perdonar en estas semanas, si se dieron cuenta que tienen enojo acumulado y que son como ese edificio que implosiona y se derrumba completamente, y asimismo ves que tu vida se está derrumbando en lo emocional y no puedes avanzar en lo espiritual, en estar con Dios, en desarrollar tu vida espiritual, hoy es el día. No dejemos pasar esta oportunidad. El Señor quiere liberarnos. Él vino en Cristo a liberarnos. Él nos viene a liberar del pecado, de la esclavitud al pecado y de esas relaciones que estaban rotas, entre otras cosas. Así que vamos a orar y después quiero dejar libre acá para que aquellos que percibieron que el Espíritu Santo les habló esta mañana puedan pasar. Y el equipo de administración va a orar por ustedes, el equipo de pastores. Pero no dejemos pasar esta oportunidad, familia. Yo no puedo convencerte de que pases acá. Eres tú y el Señor. ¿Ok? Así que, Señor, nosotros nos exponemos a ti y a tu verdad. Lo primero que hacemos es darte gracias por esa cantidad inimaginable de pecados que has perdonado en nosotros, Señor. Esa cantidad, Señor, que no se puede contabilizar, de pecados, de rebelión en contra tuya, pero que cuando vinimos en Cristo, tú viniste, Señor, y nos arrepentimos, tú viniste y nos limpiaste de toda maldad, perdonaste nuestro pecado y lo echas en lo profundo del mar. Gracias por ese corazón de tanta gracia y misericordia. Gracias por Cristo que murió por nosotros en la cruz. Señor, y hoy, todos aquellos que nos cueste perdonar, todos aquellos que estemos luchando, que llevamos luchando harto tiempo con perdonar de corazones, no hemos podido lograrlo, hoy día queremos hacerlo. Comenzar este proceso de sanidad interior, de restauración, para vivir una vida libre en Cristo. Así que en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti esta mañana, tal cual somos, sin caretas, sin esconder nada, con tal de ser sanos, con tal de recibir tu sanidad. Aquellos que ocultan y dicen están bien, pero por dentro no, van a demorar su sanidad. Pero aquellos que sean transparentes y digan, Señor, así estoy mal, necesito perdonar. Tú hoy día comienzas una obra, Señor. Ven Dios esta mañana mientras te adoramos. En el nombre poderoso de Jesús.